¿Qué diferencia tiene este texto en relación a lo que había antes? ¿No? En primer lugar, la descripción de la conducta en el texto anterior estaba constituida por una, y era sanción administrativa, de cláusula muy general. Hablaba de cualquier hecho, acto o convención. Cualquier hecho, acto o convención que fuera capaz, ¿no es cierto?, de impedir o entorpecer, ¿no?, la libre competencia. Cambia que en este caso es bastante más concreto, porque se requiere que exista un acuerdo, eso es muy concreto, un acuerdo. Y en torno al acuerdo puede ser el que lo toma, o el que lo ordena, o el que organiza el acuerdo, pero el centro es el acuerdo, ¿no? Ahora, el sujeto activo también es distinto, digamos, parcialmente distinto. En el texto anterior era cualquiera. Ahora, en cambio, como en el texto actual se señala que el acuerdo debe involucrar a dos o más competidores entre sí, el que celebra el acuerdo o el que lo ejecuta, desde que solo puede darse entre competidores, tiene necesariamente que ser competidor. Por consiguiente, el sujeto activo, en la mayoría de los casos, en el tipo actual, tiene que ser uno de los competidores, uno de los que está actuando. Solo hay dos casos en los cuales, que de acuerdo se puede uno concluir de que puede ser un tercero que no tenga esa calidad, respecto de dos alternativas que propone. Ordenar celebrar el acuerdo, que lo que ordena podría ser un tercero que no fuera competidor, qué sé yo, o el que organiza un acuerdo, que igualmente podría ser un tercero que no necesariamente debe tener el carácter de competidor. Ahora, una tercera diferencia es que la figura actual es una figura de mera actividad. Esto es que se consuma el delito por el solo hecho de la conducta, esto es, de tomar el acuerdo. En cambio, antes, estos acuerdos iban vinculados con un resultado, que de la manera como estaba redactado el texto, implicaba a lo menos que el medio empleado fuera idóneo, había como un requisito de idoneidad de los medios empleados para producir ese resultado. Aquí no hay necesidad de ninguna idoneidad ni ninguna exigencia vinculada al resultado. Aquí solamente la toma del acuerdo. ¿Toma del acuerdo de qué? O de subir precios, o mantenerlo, o repartirse cuotas, ¿no? Bueno, y la diferencia más obvia es que se transforma el tipo simplemente administrativo en un tipo penal y que la sanción, ¿no?, de ser una pena pecuniaria pasa a ser una pena tremendamente severa, como son 3 años y un día a 10 años. El rigor de la pena aplicable va acompañada a ciertas características que vale la pena mencionar, ¿no? Para determinar las penas privativas de libertad, como también la privativa de derecho, la inhabilitación, el tribunal, fíjense ustedes, no puede tomar en consideración las circunstancias atenuantes ni agravantes, que es la regla general. Cuando se comete un delito de homicidio, Pedro tiene tachable conducta anterior, pero cometió un delito anterior, pero además cooperó con la investigación, entonces ya tiene dos atenuantes, tiene un agravante, y ese juego de atenuantes y agravantes está claramente especificado entre esos artículos 67 y 68, incluso 69, cuando habla de la extensión del daño. Y eso permite que el delito tipo, que tiene una sanción respecto del margen superior e inferior, pueda subir o bajar incluso y salirse del marco, ¿no?, generalmente hacia abajo, ¿no?, y que con esas rebajas se puedan aplicar sanciones sustitutivas, ¿no?, que la ley establece para todos los delitos. Aquí, en cambio, de acuerdo a la mecánica actual, el delito no puede salir del marco, no puede salir de 3 años y un día en principio, ¿no?, a 10 años. Se admite, sin embargo, que se apliquen medidas sustitutivas por el juez. Pero inmediatamente, después que dice eso, las medidas sustitutivas son muy buenas, una remisión condicional de la pena, ¿no?, una prisión domiciliaria, ¿no?, diurna, nocturna, ¿no?, bueno, y todas esas implican la posibilidad de moverse, ¿no?, y no estar las 24 horas del día encarcelado, ¿no? Acepta eso, pero acepta con una limitación brutal. Sostiene que cuando se otorgue por el juez la posibilidad, por la aplicación de las circunstancias atenuantes,
de una medida sustitutiva, esa medida sustitutiva queda inmediatamente suspendida por el término de un año. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que cualquier condenado por un delito de esta especie ha de cumplir necesariamente una pena privativa de libertad de un año como fuere, ¿no? Ahora, también establece reglas especiales para el ejercicio de la acción penal. El ejercicio de la acción penal, la regla general es que la interponga, ¿no?, el Ministerio Público. El Ministerio Público está hecho, el Código de Procedimiento Penal establece, ese es el órgano persecutor, por esencia, ¿no? Y es el órgano investigador con la ayuda de la policía. Ellos tienen la responsabilidad de acreditar los delitos, ¿no?, y cumpliendo ciertos principios, entre los cuales está el de la objetividad, que no siempre se respetan, ¿no? Pero en fin. Ahora, aquí en cambio se dice que quien tiene que investigar y quien tiene que acusar, esto es querellarse para que se inicie la acción penal, no es el persecutor. Se deja de lado al Ministerio Público. Un poco parecido, pero con más rigor, que aquello que sucede con los delitos tributarios, pero distinto, con más rigor. Y entonces resulta que aquí, para poder iniciar un juicio por colusión penal, se requiere primero que exista toda la investigación administrativa, que puede durar muchos años, como está visto ahí, 5 años en el caso de la farmacia, ¿no?, y echar a andar ese proceso, ¿no? Y cuando termina la investigación y se dice, ellos llegan a la convicción de que hay mérito para proceder penalmente, por el delito que prevé este artículo 62, solamente, bueno, después que dictan la sentencia, siempre habrá un reclamante, tendrá que llegar esto a la Corte Suprema por la vía del reclamo, y todavía no pueden presentar la querella. Van por 4 años, ellos tienen 6 meses para poder interponer la querella después de la condena del Tribunal de la Libre Competencia, ¿no? Es decir, no, perdón. Ellos tienen esos 6 meses, pero después que la resolución quede ejecutoriada, esto es, después de la resolución de la Corte Suprema. Y eso de la Corte Suprema puede durar 1 año o 2 años, como ha pasado. Por consiguiente, fácilmente, entre la comisión del hecho, no diré la comisión del hecho, de la fecha en que comienza el requerimiento, se hace la investigación, llega la sentencia ante el Tribunal de la Libre Competencia, y después llega a la Suprema y la confirma, queda ejecutoriado el fallo condenatorio, y ahí todavía tiene 6 meses más el fiscal para decidir si querella o no se querella. Esto trae consecuencias desde el punto de vista de la calidad de la justicia que se imparte, que creo que tiene mucha relevancia. Ahora aquí, junto con lo que les he dicho, se establece una exención especial. Y una exención especial que consiste en la llamada delación compensada, que estima que vale la pena, por conveniencia práctica, porque permite descubrir mejor a los responsables, porque suple de alguna manera la dificultad de juntar la prueba, y consiste en que uno de los competidores responsables, ¿no?, el primero que llega con información diciendo, sí, confieso, yo soy partícipe en este acuerdo, qué sé yo, de la fábrica de globitos, y resulta que está en esto Pedro, Juan y Diego y tales estas empresas, y da por consiguiente informaciones que sean veraces y comprobables respecto de la comisión de un hecho aparentemente ilícito, y dando también información respecto de quiénes son los que tienen responsabilidad en ese hecho ilícito, se hace inmediatamente, por ser el primero que lleva, ¿no?, la delación al órgano persecutor, que en este caso es la Fiscalía Nacional Económica, se gana una circunstancia eximente de responsabilidad. E incluso la ley establece que el que llega segundo, siempre en la medida que tenga informaciones adicionales, respecto sea del mismo hecho, respecto de los mismos individualizados previo por el primero, pero con más antecedentes, o que indique más personas que están incorporadas, involucradas en el delito, o otros hechos que son también constitutivos de delitos vinculados con este y que dicen relación con colusiones, ese tiene no una exención, sino que una circunstancia atenuante.
Circunstancia atenuante que es importante porque, en principio, esa circunstancia atenuante permite que no se aplique a él, cuando se le aplique una sanción sustitutiva, que rija la excepción de espera de un año. O sea, ellos pueden salir en libertad, no necesitan estar necesariamente un año. Hay una contraexcepción, pero ya eso es un detalle. Esta es más o menos la conformación que tiene actualmente la estructura del delito. Ahora, ¿cuáles son, para sintetizar, pues no quiero fatigarlo en exceso, las observaciones que se pueden hacer desde un punto de vista crítico, jurídico, ¿no? Tomando siempre en consideración la enorme gravedad del delito, las tremendas repercusiones sociales y económicas que tiene, generalmente cuando se trata de cosas de consumo popular, ¿no? Teniendo presente todo eso, sin embargo, este rigor y estas características que se salen de las reglas generales con tanta soltura, implican no solo un derecho, podríamos decir, paralelo desde el punto de vista penal, no con un privilegio, sino que siempre con calificación en este caso, que veremos no nos resulta, por lo menos en lo que el que les habla, no justificado. ¿Qué elementos pueden conspirar contra la suerte de esta ley? ¿No? ¿Qué factores pueden complicar su eficacia? Bueno, el primero ya se los ha adelantado. La omisión absolutamente inconcebible de los legisladores de que no derogaron el precepto del artículo 285. Bueno, ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver, porque como las resoluciones respecto de que este delito 285 necesita engaño, han sido solamente de un par de jueces, ¿no?, de garantía, por consiguiente no tienen el peso de una corte, y la única corte que se pronunció respecto de estos hechos entendió que el delito estaba perfecto, y que la falla en este caso que lo llevaba a absolver eran problemas de prueba y de congruencia. Entonces, lo más probable es que en el futuro, cuando se produzca una colusión y la gente esté impaciente porque se castigue, ¿no? Y ven que el fiscal se está tomando 1, 2, 3 años investigando, y que después tiene que ir a la Corte Suprema, y que después tiene que esperar 6 meses antes, que venga cualquiera y ejerza la acción penal, porque el delito del 285 es un delito de acción pública, lo puede ejercer cualquiera. Entonces vamos a tener de nuevo, ¿no?, la misma polémica que se tuvo en el caso de las farmacias respecto de si está vigente el 285 o no está vigente, ¿no?, y si puede atrapar o no una conducta vinculada o semejante con un acuerdo, ¿no? La verdad es que hoy día, respecto de la vigencia del 285, casi no hay dos opiniones. Hay algunos autores, Jean-Pierre Matus en un buen artículo postuló, ¿no?, respecto de la vigencia actual, ¿no?, es decir, al revés, de la derogación tácita y orgánica que se había producido respecto a una sucesión de leyes en relación al decreto 211. Pero la mayoría de los tribunales pronunciándose sobre eso siempre ha dicho que ese es un artículo que está vigente. O sea, habría sido muy oportuno que hubiera dicho que lo hubieran derogado. Esto va a significar que en el futuro vamos a tener procesos, ¿no?, que va a estar investigando la Fiscalía Nacional Económica, y va a haber querella por el 285 por el mismo hecho que está investigando el fiscal, ¿no? Y eso crea problemas de concursos reales o concursos aparentes, ¿no?, y al mismo tiempo entorpece la justicia. La segunda observación es que establece una justicia tardía. Y una justicia tardía, una justicia que no es oportuna, no es buena, ¿no? Uno de los requisitos esenciales de un proceso es que la sanción sea, ojalá, desde el punto de vista penal, lo más cercana a la comisión del hecho, ¿no? La fuerza, podríamos decir, ejemplarizadora de la sanción penal está íntimamente vinculada con la asociación que hace el público, el mandato
¿no?, simbólico que tiene la sentencia, ¿no?, de que digan, bueno, le va mal al que comete hechos tan graves como estos. Y aquí eso no se da, no se da, ¿no? ¿Qué va a producir aquí esta situación? Una frustración general de las víctimas y al mismo tiempo una ansiedad cruel, ¿no?, que lleva a la incertidumbre a los imputados, porque tampoco, ¿no?, es muy, yo diría, comprensible, ¿no?, frente a toda la nómina de respeto que debe tenerse en el proceso en contra del justiciable, que se le tenga 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿no?, imputado, ¿no? Esa es una cuestión muy grave, ¿no?, muy grave. Y después tenemos el problema de la delación compensada. La delación compensada constituye en el fondo un trato discriminatorio respecto de otros delitos, ¿no?, una causal excluyente de la pena, exclusiva para esta infracción. Y esto, uno dice, bueno, es muy buena la delación compensada. Los americanos la defienden a pie juntos, ¿no? Y ha sido la institucionalidad de la delación compensada y los resultados objetivamente buenos que generalmente producen, ¿no?, los que han sido, en cierto modo, seguidos por nuestros legisladores en este caso, ¿no? Y lo que se dice es que es buena porque es muy difícil lograr una prueba adecuada del estándar requerido para condenar y que conseguir, por consiguiente, a un sujeto, ¿no?, delator dentro de su círculo, ¿no?, que confiese y al mismo tiempo diga quiénes son los restantes responsables, podrá ser a lo mejor antiético desde el punto de vista de la perspectiva de la sociedad que tienen criminosa los sujetos, pero desde el punto de vista de la utilidad social bien vale pasar por encima de ese escrúpulo, ¿eh? Y además dicen, mire, hay muchas conductas colusivas que no se castigan y creemos que la mejor manera de castigarlas es con este medio. Pero esto es discutible, porque la colusión, a diferencia de otros delitos, no se puede saber cuántos se han cometido. Uno sabe cuántos homicidios se cometieron en Chile, uno va a las estadísticas y hasta el último detalle usted tiene el número de homicidios. ¿Cuántos robos con fuerza en las cosas se cometieron el año pasado? Y usted tiene el número. Y usted pregunta cuántas colusiones hubo. No, nadie sabe. Por consiguiente, esta relación que se pretende hacer entre el número de delitos cometidos y los castigados no se puede hacer en la colusión. Por consiguiente, el argumento de que es muy buena, porque respecto de los que hay, ¿no?, los hemos condenado a todos, no se sabe. Y por consiguiente, ese argumento, por lo menos en esa parte, no es válido para justificar una situación como esta, ¿no? Por otro lado, está la decisión de un competidor de confesar su participación en acuerdos y de echar al agua, digamos, al resto de sus amigos que en un momento trabajaron junto con él y delatarlos, ¿no? Ahí la Fiscalía los cita, ¿no? Y existen unos formularios, ¿no? Y lo invita el fiscal a decir, mire, usted tiene esta posibilidad, conozca la ley, lo hace con absolutamente buena fe y lo hace bien, ¿no es cierto? Usted tiene esta posibilidad, ¿no es cierto? Y le pasa el papel, ¿no? Si usted quiere no confesar, ni quiere decir nada respecto de quiénes son sus copartícipes, bien, usted se atendrá a las consecuencias, esta es la sanción, esto es la cosa, y usted tiene esta otra oportunidad. Bueno, uno piensa, un sujeto, ¿no?, que tiene un emprendimiento, que lee las penas, ¿no es cierto?, que ve que sus negocios se arruinan y que lo más probable es que si no firma el papelito va a ir con sus huesos a dar a la cárcel. Podemos decir que no hay nadie que no tenga allí una presión psicológica bastante alta.
Y personalmente considero realmente, ¿no?, inicua y no civilizado el sistema de la delación compensada, porque en el fondo creo que lo que el sujeto dice, lo dice bajo presión psicológica directa o indirecta. Y por último, esa prueba que se otorga y que se entrega merced a una fuerza psicológica de esa entidad, a mi juicio es casi equivalente a una prueba ilícita. Todo esto que les he dicho implica, y lo piensan mucha gente, y otros son partidarios más pragmáticos, ¿no?, implica que existen fuerzas contendientes respecto de la conveniencia de mantener este precepto. Ya existe recién y seguramente va a durar muchos años, ¿no? Pero las observaciones que modestamente les he hecho de manera tan breve hacen pensar que el cumplimiento de los objetivos de la ley va a ser difícil cumplirlos, especialmente, ¿no?, por la proyección de tiempo que requiere, ¿no?, llegar a la condena y a un resultado efectivo, ¿no? Me permito augurar que los fiscales, después de terminado el proceso de investigación de años, resuelto por la Corte Suprema, y dentro del término de 6 meses que tienen para querellar, ellos pueden decidir querellarse o no querellarse. Están obligados a querellarse si los hechos gravemente atentan contra la libre competencia de los mercados, dice la ley. Pero esa es una valoración que hacen ellos. Y allí también hay otro problema. Ellos tienen que hacer una valoración y esa valoración puede ser a lo mejor injusta o errónea. Y allí hay recursos solo, ¿no?, cuando se decide querellarse, pero no hay cuando decide no querellarse. Y por consiguiente, y el otro tema es, el fiscal de la libre competencia es la persona idónea para decir si hay o no delito y por consiguiente sobre esa calificación presentar una querella. Todas estas son cuestiones que probablemente no se tomaron en consideración y nos mueven personalmente a entender que el futuro de este precepto va a ser de difícil, ¿no?, ejecución y cumplimiento, ¿no? Les pido excusa por lo largo de esta conversación y les agradezco la paciencia, ¿no?